se produce ese fenómeno de apertura nacional, de apertura de radios, también de radios alternativas, que va a tener un abanico por lo menos de 3 bandas importantes que van a intentar realizar lo que se hizo con nosotros como público durante toda la vida, que era colonizar, estoy hablando, el resto de Latinoamérica. Y ahí tenemos las giras interminables de Soda, Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Centroamérica, incluso Estados Unidos. Tenemos a los fabulosos Cadillacs siguiendo los pasitos muy detrás, que Soda Stereo, los fabulosos también, habiendo debutado en el año 1984. Tenemos a los Enanitos Verdes, que es una banda que uno se olvida ahora, pero de las primeras de avanzada que cruzó transversalmente América Latina llevando canciones nacidas en esta parte del mundo fueron los Enanos, desde Mendoza haciendo puerto en Buenos Aires y girando por todo el mundo. Y después tenés 2 proyectos que, si bien no habían girado de esa manera, iban a estar también muy vinculados a ese éxito, aunque venían de un tufo mucho más underground y tenían una concepción del rock mucho más áspera, incluso más funesta. Los Redonditos de Ricota, debutando en Buenos Aires en 1982, nacidos a finales de la década del 70, y obviamente Sumo. Me parece que es imposible considerar lo que fue la década de los 80 en Argentina sin tener, por lo menos como grandes alfiles, Sumo, Los Redondos, obviamente Soda Stereo, Los Fabulosos Cadillacs y Pericos, la otra banda que yo decía hace un ratito que se suma a la conquista interamericana desde el reggae. Lo único que habíamos tenido nosotros en los 80 en el reggae había sido a través de Los Abuelos de la Nada. Piensen que hasta que llegan los Pericos a debutar, esto es en 1986, nosotros en Argentina, el reggae que conocíamos venía de bandas que no eran puramente de reggae, como podemos ver al día de hoy, digo, que tenemos para arriba y para abajo. Son bandas de reggae que coquetean con el dancehall, con el ska, con el rocksteady, pero no son bandas de rock o de pop metiendo las narices en el reggae, como si eran Los Abuelos, como si era Sumo. Pero nosotros conocimos justamente ese estilo jamaiquino por parte de bandas que eran bandas de rock. Entonces Sumo iba a tener además una especie de responsabilidad inconsciente muy grande, que es trasladar a nuevas y ávidas generaciones de música todo el concepto que venía del post-punk británico. The Cure, Siouxsie and the Banshees, Bauhaus, Joy Division, The Damned, Crash, los Sex Pistols, toda esa música muy oscura que Inglaterra había tenido en un muy corto plazo, del 76 al 79, va a estar rebotando en Argentina en esos mismos espacios con bandas como Sumo, como Don Cornelio y La Zona, y como la otra que para mí es importantísima para intentar entender cómo las influencias acá llegaron un poco tarde, pero que tuvieron un golpe de efecto muy fuerte. Violadores, es decir, el punk lo teníamos por casi el submundo. A ver, Cadáveres de Niños, estoy yendo muy al hueso, voy por ejemplo a diferentes actitudes juveniles. Si quiero ir un poquitito más abajo podría ir a Flema. Estoy hablando de la segunda mitad de los 80. Bandas como Embajada Boliviana, Alerta Roja, eran el punk rock, pero eran un punk que estaba por debajo de la superficie, porque después, si vamos a los 80, a la parte final, tenemos el debut de Ataque, 77, que quizás haya sido junto a 2 minutos, que debuta en los 90, de las bandas más importantes e influyentes para mí en Argentina y en Latinoamérica vinculadas al punk rock. Pero Ataque iba a entrar también en esa movida bastante sublevada, ¿no? Desde lo musical y lo social que había sido. La cría que juntaba a la gente de Radio Trípoli, Radio Olmos, lo que pasaba en los conciertos en las cárceles, la aparición de Masacre Palestina. Es decir, junto al pop, que hacía una irrupción fulgurante, despampanante, estelar, que es la música que va a seguir esa década, La Portuaria, debutando en los 80, Fricción, debutando en los 80, Clap, de donde venía Diego Frenkel, Frappé, la banda que presentaba el muy jovencito Javier Calamaro, estaban de ese lado. Y después, si vamos al lugar más rancio, y esto lo estoy diciendo claramente como un elogio, nos encontramos con un proceso que tenía Alerta Roja, tenía Violadores, tenía Ataque 77, tenía aquel disco Invasión 88, que iba a ser también un puntal para entender la movida del punk rock acá. Y si eso fuera poco, tenemos el nacimiento, por lo menos discográficamente hablando, solista, de 3 puntales de lo que es la crónica y el relato narrativo de un camino en solitario en la Argentina.
Y creo que los tres, teniéndolos, pensando un poquitito hacia atrás, vivos a día de hoy, sacando a Luis, que en los 80 se iba a dedicar a hacer por lo menos esa corriente folk que a él le había gustado. Fíjense cómo el Spinetta va a cambiar mucho, ¿no? Desde ese inicio más Beatle, Dylan Pop con Almendra, pasando a su fase Hendrix Cream con Pescado Rabioso, a su estadio jazz rock con Invisible, y después en la música más cercana al jazz abiertamente que iba a ser Jade. Ahora, en los 80, el flaco deja en este caso las melodías disonantes, deja los acordes con octavas y se pasa a Kamikaze. Se pasa a un lugar mucho más de vientre materno de la guitarra de madera, grabando discos increíbles, por ejemplo, en un estudio muy importante que es el Cielo.